Saludos. Como se había quedado en la sesión anterior de el modelado de la edificación de 4 niveles para estructuras de concreto armado de baja y mediana altura, teníamos la configuración, ya todos los elementos principales habían sido modelados, los elementos de vigas, columnas y losas aplicados en este modelo sencillo de práctica dentro del programa. Ahora vamos a continuar con el proceso de definición de funciones, diafragmas, participación de masas, casos modales, patrones de carga, casos uniformes de carga a aplicar y casos de carga, así como las combinaciones. Entonces vamos a continuar revisando el documento donde continuamos con este modelo de trabajo. Vamos a definir lo que serían nuestros patrones de carga y las cargas aplicadas dentro del modelo. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar 3 casos de carga dentro de los patrones, que serían el peso propio de los elementos que estamos dibujando dentro del modelo, la carga variable, que va a cambiar dependiendo del uso que pueda tener ese nivel de entrepiso, y una sobrecarga permanente debido a las sobrecargas de los diferentes tipos de acabados de tabiquería que se puede aplicar en un modelo estructural, el cual estará reflejado en base a la distribución arquitectónica, al planteamiento arquitectónico, al uso que se le está dando allí para representarlo dentro del proyecto. Entonces ingresamos al modelo, vamos a la parte de definición, vamos en patrones de carga. Por defecto tenemos lo que sería la carga tipo muerta, le colocamos peso propio, el factor multiplicador va a ser de 1, ya que es el que aplica para todos los valores, para todos los elementos que están dibujados internamente dentro del programa. Le doy modificar, luego tenemos una carga viva, le colocamos CB, nomenclatura de carga variable, le doy modificar. Este factor multiplicador va a ser de 0 porque son valores que yo le agrego manualmente al programa. La sobrecarga permanente va a ser de tipo SuperDeck. También el factor multiplicador es de 0 y ya tendría mis 3 patrones de carga predefinidos para el proyecto. Luego vamos a definir lo que serían los casos uniformes. Estos casos de uniformes de cargas a aplicar los tenemos de 2 tipos. Una carga típica para los niveles 1, 2 y 3, y para el nivel de techo tendríamos otra carga diferente. Entonces tenemos que para los niveles 1, 2 y 3 agregamos aquí un caso carga niveles 1, 2 y 3, donde tenemos una sobrecarga permanente de 300 kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí veo que estoy en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Debo estar pendiente de este valor de las unidades, que sea el correcto. Voy a dejarlo así y voy a proceder a cambiarlo. Me voy a unidades, voy a considerar que voy a utilizar metros y kilogramos, le doy OK, ingreso nuevamente a la parte de definición y observo los patrones de cargas que voy a utilizar, modifico este y aquí voy a colocar ahora el verdadero valor, que sería sobrecarga permanente 300 kilogramos, no, y la carga variable, que serían 250 kilogramos, que podría ser un uso para oficinas o comercio tranquilamente.
de acuerdo a la normativa que se aplique para las acciones variables. Entonces tenemos estos valores. Puedo tomar este mismo patrón de carga o crear uno nuevo y colocarle carga de techo, donde voy a tener una sobrecarga permanente y una carga variable de 160 kilogramos para la sobrecarga permanente, 160 kilogramos para la sobrecarga permanente y 150 kilogramos para la carga variable, ya que podría ser una planta de techo visitable. Esto va a variar en función del proyecto real que se realice en cada uno de los casos particulares. Siempre hay que realizar un análisis de carga que se adapte al proyecto que estamos ejecutando, pero en este caso, como estamos trabajando con un modelo de adiestramiento, podemos tomar valores referenciales y trabajar el modelo de esta forma. Le damos OK, y ahora el siguiente paso sería asignar estos valores. Vamos a colocarnos en la planta entre piso 1, selecciono, los tres niveles, el nivel 1, 2 y 3, observo que esté tomando como referencia un nivel a la vez y voy a aplicar la carga correspondiente. Vamos a asignar shell loads, cargas en elementos de área. Tomamos el primer valor, que son cargas uniformes ya predeterminadas, y le digo que son las cargas de niveles 1, 2 y 3 y le doy a aplicar. Luego voy a la planta de techo, selecciono todas las losas, voy nuevamente a asignar shell loads, casos uniformes, y selecciono ahora la carga de techo. Ya tengo cargada mi estructura. Si deseo revisar las cargas aplicadas, simplemente le doy clic derecho y en el menú de información de la losa observo en loads, en cargas, que la carga aplicada es la de shell uniforme, la tipo de carga es niveles 1, 2 y 3. Si yo deseo entonces saber cuáles son esos valores, simplemente ingreso en la parte de definición de esas cargas y allí puedo observar las cargas correspondientes. Asimismo puedo revisar nuevamente con la carga de techo, yendo al nivel 4 y observando que tengo la correspondiente. Si yo deseara cambiar aquí automáticamente estos valores, simplemente desplazo el caso de carga y lo cambio a la que desee cambiar en caso de que le quiera dar un uso diferente. Pero si no, simplemente vuelvo allí y cargo la correspondiente como estaba planteado originalmente. Ya teniendo la estructura definida, observamos que cuando se dibujaron los elementos de vigas, se dibujaron de nodo a nodo, de extremo a extremo. Entonces tenemos una sola viga, la cual podríamos trabajar así, o simplemente lo que hacemos para trabajarlo de forma independiente entre cada uno de los nodos sería lo siguiente. Puedo colocar una vista 3D, le digo que me seleccione todos los objetos que se encuentran dentro del proyecto, dentro del modelo, me voy a la parte de definición, a la parte de edición, y voy donde dice editar frames, dividir frames, y le voy a decir que me divida todos estos elementos, ya sean vigas y columnas, entre los grids visibles. Le doy a aplicar y ahora observo
cómo en vista de planta tengo cada una de las secciones definidas entre cada uno de los nodos. Claro, esto podría haber sido así o simplemente cuando estaba dibujando lo hacía de forma independiente, viga de 50 por 70. Podría ir dibujando entre cada uno de los nodos tranquilamente. O también podría haber realizado un barrido 50 por 70 y automáticamente habría dibujado también esos elementos de línea. Lo siguiente es, revisamos los nodos, nos vamos a la base, colocamos planta base y observamos que no tienen ningún tipo de restricción. Seleccionamos todos los nodos, observando que estemos en el nivel de planta baja y vamos a asignarle las restricciones de los joins, las cuales serían de tipo empotrado, tanto en direcciones traslacionales como rotacionales, y le doy a aplicar. Actualizo mi ventana, tanto de izquierda al lado derecho, y observo ya como todos estos nodos estén empotrados. Es importante realizarlo solamente en la planta base, ya que si seleccionamos toda la estructura y realizamos este procedimiento, podemos empotrar cada uno de los nodos y estaría trabajando de forma incorrecta. Luego, seguimos revisando la geometría. Hay varios factores que podemos ir revisando. Por ejemplo, al observar algunos de los elementos que están aquí, podemos observar cómo se intersecta la viga con la columna, por lo que podemos corregir esto asignando un valor constante de los brazos rígidos de la estructura para que tomen la restricción y la separación indicada entre las caras de la columna con la cara de la viga. ¿Cómo podemos realizar esto? Bueno, simplemente seleccionamos toda la estructura, nos vamos a asignar frame, asignación de brazos rígidos, le decimos que va a ser un valor como lo tenemos aquí dentro de la presentación, asignación de brazos rígidos, peso, que sería el peso propio elemento del elemento basado en la luz libre con un factor aproximado de 0,75. Vuelvo allí y le voy a decir que tome este valor de 0,75, le doy a aplicar y ahora observamos como automáticamente el programa se encarga de realizar esta autodivisión de los elementos de viga y columna para que queden como realmente se trabaja. Si vemos una vista de planta y destruimos, le doy aquí, ahora observamos cómo se observa la separación entre cada uno de los elementos de forma correcta. Entonces, quito esta instrucción y continúo con el modelo. Ya tenemos la asignación, definición de los patrones de carga, las cargas aplicadas, la asignación de los brazos rígidos para tomar el verdadero valor del peso propio de los elementos en referencia a la luz, y ahora vamos a definir para el modelo de trabajo una función de espectro de respuesta
de acuerdo a la norma sismo resistente venezolana COENIN 1756, revisión del 2001, en la cual vamos a tener un espectro para una zona sísmica 5, un factor del terreno S2, 0,90, una estructura del grupo V1 y un factor de reacción de respuesta de 5, donde si ingresamos a la norma sismo resistente venezolana, podemos revisar para estos valores, de acuerdo a la norma sismo resistente venezolana y una hoja de Excel que se estará trabajando, que tiene internamente los datos de la norma aplicada, los cuales son los siguientes: la zona sísmica, la cual va a estar referenciada al estudio geotécnico específico de cada proyecto que estemos realizando. Por ejemplo, para el estado Táchira, generalmente aplica zona sísmica 5 para 27 de los 29 municipios, pero podría variar dependiendo de la zona donde esté ubicado el proyecto. Esto en cuanto a la última revisión, pero seguramente en las próximas actualizaciones en la norma sismo resistente venezolana, ya el estado Táchira pasará a ser zona sísmica 5 en la totalidad de los 29 municipios, ya que actualmente solo en 2 de los 29 es zona sísmica 4, como serían los municipios García de Evia y Panamericano. Continuamos entonces con la revisión de estos valores. Donde tenemos una zona sísmica 5, de acuerdo al estudio geotécnico, tenemos que, si tenemos una zona sísmica de 5 a 7, y dependiendo del terreno, puedo seleccionar la forma espectral, la cual puede ser S1, S2 y S3, dependiendo del tipo de material que se encuentre en el terreno. Para este caso estamos tomando una forma espectral tipo S2, que podría corresponder a diferentes tipos de materiales con un factor de 0,90. Entonces vamos a ir ingresando el programa e ir modificando nuestra tabla de Excel para que queden los valores correspondientes. Vamos a definición, vamos a funciones, response spectrum, le voy a decir al programa que voy a utilizar la norma venezolana COENIN y voy a adherir una nueva función. Aquí le voy a colocar, para recordar, que el espectro es espectro zona 5, zona 5, S2, B1, R5 para este caso particular. Entonces voy seleccionando cada uno de los valores. Zona 5, forma espectral S2, el factor de corrección correspondiente sería 0,90. Entonces seguimos el grupo de uso, el cual, según la norma, puede variar. Pueden ser estructuras del grupo A, edificaciones que albergan diferentes tipos de instalaciones de importancia, como hospitales, edificios que contienen objetos de valor excepcional, estaciones de bomberos, centrales eléctricas, depósitos de materias tóxicas o explosivas, torres de control, edificaciones educacionales o cualquiera que pueda poner en peligro a este grupo. El grupo B1 sería una edificación de uso público o privado densamente ocupadas, permanente o temporalmente, tales como edificios de capacidad con más de 3.000 personas,
o área techada de más de 20.000 metros. Centros de salud, edificaciones clasificadas en los grupos B2 que puedan poner en riesgo la de este grupo. Y la B2 que serían edificaciones de uso público-privado como viviendas, edificios de apartamentos, oficinas, hoteles, almacenes. Entonces para este ejemplo práctico, vamos a cambiar y tomar no que sea un grupo B1, sino que sea un grupo B2. Y referente a esto, para un grupo B2 tengo un valor de alfa de 1. Los niveles de diseño, dependiendo de la zona sísmica, entonces tenemos que para un grupo B2 que se encuentra en una zona sísmica 5, 6 y 7, las edificaciones serán nivel de diseño 3 cuando tengan hasta máximo 10 niveles o 30 metros de altura, y será nivel de diseño 2 cuando tengan un máximo de 2 niveles u 8 metros. Entonces, como nuestra estructura tiene entre 2 y 10 niveles con menos de 30 metros de altura, la podemos clasificar como un nivel de diseño 3. Dentro del programa como tal no nos permite colocar esta opción, pero sí nos permite colocar el factor de reducción de respuesta, el cual va a ser el factor de el tipo de material, si es de concreto armado o estructuras de acero, el nivel de diseño y el tipo de estructura. Entonces ya identificamos que el nivel de diseño para esta estructura será un nivel de diseño 3. Nos falta clasificar el tipo de estructura. Regresamos aquí y nos dice que clasificación según el tipo de estructura. Tenemos todos estos tipos dependiendo de su configuración, donde los sistemas estructurales serán los siguientes. Tipo 1, estructuras capaces de resistir la totalidad de las acciones sísmicas mediante sus vigas y columnas, tales como los sistemas estructurales constituidos por pórticos. Los ejes de las columnas deben mantenerse continuos hasta su fundación. Entonces con esto observamos que nuestra estructura sería tipo 1, ya que la tipo 2 y la tipo 3 varían. La tipo 3 sería estructuras capaces de resistir la totalidad de acciones sísmicas mediante pórticos diagonalizados o muros estructurales de concreto armado de sección mixta acero concreto. Y la tipo 2, que serían estructuras constituidas por combinaciones de los tipos 1 y 3, teniendo ambos el mismo nivel de diseño. Su acción conjunta puede ser capaz de resistir la totalidad de las fuerzas sísmicas. Y la tipo 4, que sería que no posean diafragmas con la rigidez y resistencia necesarias para distribuir eficazmente las fuerzas sísmicas entre los diversos miembros verticales. O sea, estos serían estructuras simples para un nivel de diseño y una zona sísmica baja. Entonces tenemos que para nuestra estructura sería tipo 1, por lo cual vamos a la tabla de factores de reducción de respuesta. Ya sabemos que la estructura es de concreto armado, el nivel de diseño es 3 y el tipo de estructura 1, por lo tanto el factor de reducción de respuesta para esta estructura será de 6. Vamos al programa y le digo que el factor de reducción de respuesta es de 6. En las opciones de visualización de la gráfica lo dejamos tal cual. Tenemos nuestra gráfica del espectro de diseño de respuesta acorde a los valores que nosotros colocamos de los parámetros normativos, y aquí nos genera los periodos de la función en base a el periodo y la aceleración. Entonces simplemente le digo aquí que el R no era 5, que el R era 6 en el nombre, dejo el factor de amortiguamiento que tiene por defecto, que es del 5%, y le digo al programa que me convierta esta función a definida por el usuario, para que me queden todos los datos allí guardados, y yo, si necesito trasladar este modelo a un computador y otro, tenga todos los valores, ya me haya traído todos los valores del espectro. Le doy allí y aquí observo cómo tengo mi gráfica en base a la función definida. Le doy OK, guardo el modelo, me voy a la hoja de Excel que estaba trabajando y voy a ir modificando los valores. El grupo que tomamos es un grupo B2 para edificaciones de uso comercial, residencial. El factor nos dice que es alfa igual a 1 para los grupos B2. La zona sísmica es una zona sísmica 5 con un factor de aceleración horizontal de 0,30, el cual es un peligro sísmico elevado. No tenemos estudio geotécnico, por lo cual pasamos a esta tabla de
forma espectral y factor de corrección, ya sabemos que es un S2, y tomamos valores de referenciales. Un S2 podría haber sido un suelo de roca blanda o meteorizada, suelos duros o densos, y suelos blandos y sueltos. Entonces, de acuerdo a esto, decimos que para este factor el valor de corrección será de 0,90. Niveles de diseño, sabemos que es grupo 2, zona sísmica 5, nivel de diseño 3, acorde a lo que ya revisamos en la norma. El tipo de estructura es tipo 1 por su configuración estructural, el nivel de diseño 3 y el factor de reducción de respuesta es 6. El valor de amortiguamiento, tal cual lo definimos en el programa, es del 5%, y tenemos que al final el factor de reducción de respuesta es 6, y ya tengo definido todos estos parámetros para generar lo que serían mis valores del espectro para este modelo 1 del ETAT que se está trabajando, acorde a la normativa sismo resistente venezolana. Entonces, regreso al modelo, le doy guardar, y vamos ahora a definir lo que serían los casos de carga a aplicar dentro del programa. Tenemos por defecto los tres que ya habíamos creado, que sería peso propio, carga viva y la sobrecarga permanente. Aquí simplemente le damos a mostrar y modificar. Le digo que este sería el peso propio, el cual corresponde al patrón de carga de peso propio. La carga variable, le doy mostrar o modificar, le digo que sería carga variable, y tengo mi sobrecarga permanente que ya la tengo definida tal cual en el patrón de carga. Ahora vamos a agregar lo que serían mis funciones, mis casos de carga sísmica dentro del programa con la función ya cargada. Vamos a adherir un nuevo caso de carga, el cual sería el sismo en la dirección de X, el cual va a ser un tipo de caso de carga tipo response spectrum. Aquí vamos a agregar el primer caso de carga sísmico, el cual sería en la dirección 1. La función por defecto a tomar será la que ya creamos, que sería la de el proyecto, y aquí tomamos el valor de la gravedad, que sería de 9.81. En otros parámetros se basa en referencia al caso modal, que no los hemos definido. La combinación modal será por el método CQC, y la dirección y la combinación tipo direccional será el tipo SRSS, de acuerdo a la normativa sismo resistente venezolana. Podemos aplicar un factor de amortiguamiento, el cual ya tenemos que es el 5%, y un valor de excentricidad, el cual la norma sismo resistente venezolana habla que aproximadamente es de un 6%. Generalmente en muchos países se trabaja con el 5%, vamos a tomarlo de acuerdo a la normativa sismo resistente venezolana. Lo unificamos, le decimos que este factor va a ser del 0.06 y le doy OK. Ya tenemos definido nuestro caso de carga sísmico en la dirección de X. A través de él podemos generar el caso en la dirección Y, el cual sería sismo en Y. La diferencia es que la dirección no va a ser 1, sino va a ser U2. Y vamos a dejar todos los parámetros tal cual, ya que son los mismos valores, solo que cambia la dirección y su nombre. Le doy OK y ya tendría definido para el proyecto lo que serían mis casos de carga para las combinaciones de carga y el diseño y cálculo del proyecto como tal. Le doy OK, le doy guardar. Podemos hacer una revisión de la geometría del modelo, de cómo va hasta el momento. Si tenemos algún tipo de error, la podemos hacer fácilmente haciendo la selección de todo el modelo. Vamos en la parte de análisis, le digo que me chequee el modelo, selecciono todos los elementos, tanto desnudos como frames, losas y cualquier otro tipo de objeto que tenga dentro del programa. Esto para revisar la geometría
con una tolerancia de 0.001 metros. Le doy OK y él automáticamente empieza la revisión de la geometría y de acuerdo al modelo, de la cantidad de elementos, de nodos que pueda tener, él va a tardar un poco más o un poco menos en realizar esta revisión. Cuando termina nos indica que si hay algún tipo de warning o un tipo de error, en este caso nos indica el modelo ha sido chequeado, no hay errores, no hay mensajes generados. Aquí hay que estar pendientes. Generalmente podemos revisar antes de realizar lo que sería el chequeo el análisis previo del modelo, si tenemos algún tipo de error, por ejemplo en las cargas. Vamos a suponer que en unidades, vamos a unidades, considerar unidades, kilogramos sobre centímetros. Vamos a la parte de definición de lo que eran los casos uniformes aplicados. Y por ejemplo, si nos vamos al caso de carga de techo, le digo mostrar o modificar. Vamos a suponer que aquí eran 0.016 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que serían correspondientes a 160 kilogramos sobre metro cuadrado, pero yo tuve una equivocación y coloqué los 160 y los 150 en la unidad que era incorrecta y le doy OK. Automáticamente a darle OK, y cuando yo cambie mis unidades a las que realmente debían ser, observamos lo siguiente, que ahora en vez de tener el valor de 160 para cada uno, tengo un valor de 1.600.000 kilogramos por metro cuadrado y 1.500.000 kilogramos por metro cuadrado. Si yo selecciono el modelo y le doy analizar y le digo chequear el modelo, vamos a ver si nos arroja algún tipo de error más allá de la geometría y nos indica, en este caso no está generando algún tipo de error, pero seguramente lo hace al realizar la corrida de la estructura. Por ejemplo, si yo deseara analizar la estructura tal cual como está y le doy al análisis F5 o directamente arranco el análisis, vamos a observar de acuerdo al reporte que él arroja cuando termina el chequeo de la edificación, si tiene algún tipo de error. Aquí no lo estamos observando, pero si nos vamos en File, vamos a ver si creó el reporte. El reporte pero realizando una revisión, haciendo una revisión previa, vamos a observar que no tenía ningún tipo de combinación, por lo cual en el análisis no voy a tener ningún problema. Voy a definir aquí rápidamente unas combinaciones de carga. Le voy a decir que me agregue por defecto unas combinaciones de carga para estructuras de concreto. Le doy OK y él automáticamente, en base a los casos de carga, los patrones generados, nos crea unas combinaciones correspondientes. Le doy nuevamente a correr la estructura y vamos a esperar que realice el análisis en base a las combinaciones colocadas. Aquí observamos cómo ya terminó el análisis del modelo. Vamos en la parte de File, la salida del archivo de texto, que sería el siguiente. Le voy a abrir, a ver si nos coloca algún tipo de error por esta sobrecarga que se colocó. Claro, lógicamente estamos simplemente haciendo una revisión previa sin tener en consideración los diferentes valores y parámetros correspondientes para terminar el análisis. Aquí en momento
no veo ningún tipo de mensaje de error que me pueda generar la estructura. Simplemente será que cuando yo, por ejemplo, realice los chequeos pertinentes como las deformaciones de acuerdo a sismos, combinaciones de carga, empieza a ver los errores. Pero por ejemplo, si yo simplemente le digo que me diseñe así tal cual, el diseño en concreto armado de la estructura, podemos observar cómo la estructura nos está diciendo que tenemos un mensaje que sería el siguiente. En este caso de las vigas, nos indica que el refuerzo requerido es el máximo permitido, por lo cual ya aquí nos estamos dando cuenta que las cargas aplicadas son muy grandes para la estructura que estamos calculando, por lo que simplemente, bueno, quitamos el candado, volvemos a la vista 3D, me voy a la parte de definición, los casos de carga, voy a la carga de techo, coloco los valores reales que eran 160 y 150, le doy OK, guardo, y si por ejemplo vuelvo a analizar la estructura, independientemente de que aún me falta chequear diferentes tipos de parámetros, vuelvo a revisar la estructura para chequear lo que sería el diseño del material, el cual sería elementos de concreto armado. Ya la termino de revisar, le digo que me haga un chequeo de los elementos de concreto armado. Y puedo observar cómo ahora tiene unos valores lógicos en sus resultados acorde a las cargas aplicadas. Aquí cambio las unidades, le digo que trabaje en kilogramos y centímetros para las cuantías de acero, le voy a aplicar y aquí observamos que nos está pidiendo una cuantía dependiendo del, vamos a colocar aquí, primero quito la instrucción en la ventana derecha y coloco la misma elevación que sería la elevación A, le doy a aplicar, me voy aquí en los resultados, display, le digo que me muestre el porcentaje de acero, le voy a aplicar y nos está indicando que para las columnas necesito, para chequear esta estructura tal cual como está, el 1%, que sería correspondiente a 36 centímetros cuadrados de acero, ya que esto es una sección de 60 por 60. Así como en todos los elementos nos está indicando, en las columnas principalmente, que chequea con el 1%. En las vigas sí va a variar dependiendo de la sección y de la carga aplicada. Entonces, ya por aquí podemos observar cómo al cambiar las unidades correctamente para la definición de las cargas a aplicar, hay que estar pendiente de que no vayamos a cometer un error y luego tendremos un error típico como es ese de que al chequear el modelo y hacer el diseño del material tengamos un error que no nos permita realizar correctamente el diseño del mismo. Quito el candado, vamos a seguir con lo que sería la definición ahora de la procedencia de masas. Le voy a decir mostrar o modificar, le voy a decir al programa que la procedencia de masa sea en base a el peso propio, ya lo tengo dentro del programa, el cual es el 100%. Para la sobrecarga permanente le digo que me tome el 100% de acuerdo a la norma sismo resistente venezolana, y para la carga variable, dependiendo si es carga variable entre piso o de techo, se puede tomar un valor entre el 25 y el 50%.
Vamos a dejarlo que lo tome como un 25% o como un 50% para toda la estructura. Y ya tendría definido lo que sería mi representación de participación de las masas dentro de la estructura. Le doy OK, le doy OK. Si revisamos la norma sismoresistente venezolana, la página 47, capítulo 7, coeficientes sísmicos y espectros de diseño, el coeficiente sísmico para edificaciones tenemos que el peso de la edificación, el cual es el nivel por encima de la base. Para la determinación del peso tenemos que para recipientes líquidos se toma el 100% de la carga de servicio, para almacenes y depósitos el 100%, para estacionamientos públicos el 50%, para edificaciones donde puede haber concentración de público se toma un 50%, para edificaciones, viviendas el 25%, la carga variable de servicio. Entonces aquí podemos variar este factor en base al tipo de estructura que tengamos. Yo por defecto, bueno, por defecto no, predeterminado estoy trabajando con un 100% para la sobrecarga permanente, y para la carga variable vamos a tomarla como si fuera toda la misma, un 50%. Si yo hubiera definido inicialmente una carga variable de techo, podría haberla trabajado con un 0 o un 25%. Lo podemos dejar así. Vamos a continuar ahora con lo que sería el análisis de pi delta. Le voy a decir que lo haga interactivo y que lo haga basado en las masas, que yo ya le incluía a la estructura. Luego vamos a revisar lo que serían los casos modales para análisis modal. El programa por defecto tiene un máximo de número de modos de 12, que él trae así por defecto, pero podemos cambiarlo en base al tipo de estructura, los niveles que posea, y esto lo podemos revisar de acuerdo a la normativa sismo resistente COENIN. Vamos a revisar una hojita que también representa lo que es el espectro de diseño de acuerdo a la normativa venezolana. Para sacar algunos valores le decimos que es zona sísmica 5, nivel de diseño 3. Esa estructura es bastante irregular. La estructura está conformada de concreto, el grupo B2, el tipo de estructura es tipo 1, el tipo de suelo es SDO, factor de corrección 0,90, factor de reducción de respuesta es 6, el número de niveles es de 4, 3.5, la altura típica para un total de 14 metros. Le voy a guardar y voy a los datos. Aquí automáticamente nos está indicando los valores o los datos de acuerdo a los datos iniciales. Zona sísmica, coeficiente de aceleración horizontal y vertical, el tipo de suelo, factor de corrección, clasificación según el uso, factor de importancia, nivel de diseño, altura del edificio, el método de análisis, el cual va a variar en función de la irregularidad de la estructura. Si vamos a la página 57 del PDF y 43 de la norma, selección de los métodos de análisis, indica que en las tablas 9.1 y 9.2 se establecen los métodos de análisis que como mínimo deben ser empleados respectivamente para las edificaciones regulares y las edificaciones irregulares según la clasificación ya previamente que tenemos. Entonces tenemos que selección del método de análisis para edificios de estructuras regulares. Entonces tenemos estructura que no excede ni 10 pisos ni 30 metros. Tenemos un análisis estático que sería de acuerdo a la sección 9.1.1, y si la estructura fuera irregular, ya sea irregularidades verticales o en planta, seleccionamos el tipo de análisis dependiendo de este requerimiento mínimo. Como sabemos, la estructura es bastante regular. Vamos a hacerlo aquí. La estructura es bastante regular, no tiene aperturas, no tiene discontinuidad,
ningún tipo de discontinuidad, su relación de largo y ancho y altura es bastante uniforme, entonces la podemos clasificar como una estructura tipo regular. Podemos hacer la revisión dentro de el programa, perdón, dentro de la norma, en la página 44 del PDF y 30 de la norma, donde indica artículo 6.5.2 edificaciones de estructura irregular. Se considera irregular la edificación que en alguna de sus direcciones principales presente alguna de las siguientes características: irregularidades verticales, entrepiso blando, entrepiso débil, distribución irregular de masas, aumento de masas, variaciones de la geometría del sistema estructural, esbeltez excesiva, discontinuidad en el plano del sistema resistente a cargas laterales, falta de conexión entre miembros verticales, efecto de columna corta, irregularidades. Estos son para las irregularidades verticales. ¿Sí? Entonces tenemos que ir revisando cada uno de ellos. Si nuestra estructura consideramos que es irregular, entonces tenemos que ir revisando cada uno de los parámetros para compararlos con la que nosotros tenemos planteados para saber qué tipo de irregularidad presenta y luego hacer la clasificación del tipo de análisis en base al tipo de irregularidad. Entonces, como sabemos que la estructura es bastante regular, entonces no tenemos necesidad de clasificarla, ya sea con una irregularidad vertical o en planta. Para en planta sería de gran excentricidad, riesgo de torsión elevado, sistema no ortogonal, diafragma flexible. Entonces regresamos al método de análisis. Sabemos que la estructura es regular, que tiene menos de 30 metros, máximo 10 niveles, y sería el artículo 9.1.1 análisis estático. Los efectos traslacionales se determinan con el método estático equivalente. Artículo 9.3, en caso de que sea necesario, los efectos de torsión se determinan con el método de torsión estática equivalente. Artículo 9.5, nos vamos a ir al artículo 9.3 y tenemos que chequear lo que sería la fuerza de cortante basal, periodo fundamental de la estructura, los efectos traslacionales. Entonces vamos a revisar este primer valor para saber la cantidad de modos de la estructura de acuerdo a los niveles. Nos indica que en el artículo 9.4.4 el número de modos de vibración en cada dirección. El análisis debe por lo menos incorporar el número de modos N1 que se indica a continuación. Para edificios con menos de 20 niveles, el factor de los modos va a ser de 3, y para edificios con más de 20 pisos va a ser 4, donde el periodo fundamental de la estructura, donde T1 va a ser el valor fundamental de la estructura. Entonces ya en esta hoja de Excel, bueno, en este caso si es necesario, si lo vamos a utilizar, le colocamos que es un análisis estático equivalente. Ya la estructura ya nos está diciendo que es 12 modos. Podemos revisar aquí en los valores que ya está programado el número de modos de vibración. Nos está indicando que la estructura tiene menos de 20 niveles, por lo tanto el número de modos por nivel es de 3, por lo tanto sería 3 por el número de niveles, que son 4, serían 12 modos de vibración. Vamos al modelo, vamos en definición y vamos allí donde dice modal case, y ya por defecto la estructura tenía un máximo de modos de 12 con un mínimo de modos de 1, el cual su intención principal es cumplir con la norma sismo resistente, donde me indica que la estructura y sus masas deben participar por lo menos el 90% en cada una de sus direcciones. Lo damos así, le damos OK. Ahora, para continuar,
Vamos a proceder de acuerdo al documento que tenemos. Después de definir los casos sísmicos X y Y, definir lo que serían mis casos modales, los cuales eran 12. Los casos de análisis que ya los tenemos. Vamos a aplicar lo que sería la división automática de los elementos de área. Para esto vamos a seleccionar, vamos en una vista de planta, le digo que me seleccione todos los objetos, selecciona esta área, automáticamente observo cómo se seleccionan todas las áreas. Me voy a ir en asignar, en elementos tipo shell, floor auto mesh, división automática de elementos de área, y vamos a ir a la opción de auto cookie. Le voy a decir que me haga una división automática de cada 50. Aquí en el avanzado también le digo que es de cada 50 centímetros y le doy a aplicar. Allí automáticamente se me hace la división. Me dice que tengo una asignación en los elementos de área de AutoMesh, AutoCookie. Para observarlo me voy a las opciones de visualización. Luego le digo que me muestre si tengo algún tipo de diafragma externo o algún tipo de análisis mesh, y automáticamente él me dibuja esta división a cada 50 centímetros. Aquí por ejemplo tengo 800 centímetros dividido entre cada 50 serían 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? Así puedo revisar en cada una de las direcciones. Voy a las opciones de visualización, el diafragma externo aún no lo he colocado, me voy a la vista 3D. Puedo observar cómo tengo la división automática en cada uno de los niveles de la edificación, y vamos a definir ahora lo que sería el diafragma a aplicar. Entonces vamos a ir, voy a colocar un nivel a la vez, vamos a ir a la planta de nivel de entrepiso 1, lo vamos a ir seleccionando y le vamos a asignar para elementos de área un diafragma. El diafragma típico que tiene por defecto un diafragma de 1. Un diafragma de 1, vamos a revisar lo que sea un diafragma rígido. Le doy OK, le doy OK y le voy a aplicar. Voy realizando el mismo procedimiento con cada uno de los niveles, asignar uno a la vez. Diafragma, el mismo diafragma. Voy al siguiente nivel, le doy a asignar shell, diafragma, diafragma de 1. Hasta llegar al último nivel y le doy a aplicar. Esto es para que cuando realicemos el análisis de la estructura podamos calcular los centros de masa y de rigidez para los diferentes chequeos que tenemos que realizar dentro del programa. Entonces voy a la vista 3D, tengo ya la estructura con sus todos elementos dibujados, los parámetros correspondientes. Voy a decirle que no me muestre de esta división automática, y una vez más puedo seleccionar toda la estructura y chequear el modelo que no tenga ningún tipo de error hasta el momento. Dice que no tengo ningún mensaje de error. Vuelvo y cambio las unidades. Vamos a cambiar a metros, kilogramos fuerza, y revisamos nuevamente las cargas.
que estén con las unidades correspondientes, nos quedaría ahora establecer lo que serían nuestras combinaciones de carga. Por defecto teníamos unas que habíamos generado, las cuales están en base a los valores generados, las cuales serían las siguientes. La primera sería 1.4 peso propio más 1.4 sobrecarga permanente. Le doy OK. Si yo me voy a la normativa de estructuras de concreto armada en COENI 1753, revisión del 2006, tengo las solicitaciones para estado límite de agotamiento resistente, donde tenemos las combinaciones para este método de diseño, en el cual tenemos la primera 1.4 la carga permanente, 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable más 0.5 carga variable de techo, y así sucesivamente, correspondiente a cada una de las cargas que apliquemos en el proyecto. Entonces la primera sería 1.4 la carga permanente y 1.4 la sobrecarga permanente, como es nuestro caso. La segunda sería 1.2 más 1.2 sobrecarga permanente más 1.6. Entonces tendríamos 1.2 peso propio más 1.2 sobrecarga permanente más 1.6 la carga variable. Le doy OK, continuamos, revisamos la norma. La siguiente sería no tenemos carga variable de techo, o sea que por lo tanto veamos esta combinación. Vamos a revisar ya la tercera, incluye los sismos aplicados, los sismos horizontales, que sería esta combinación 0.9 o primero esta 1.2 la carga permanente más la carga variable más o menos el sismo. La siguiente combinación, aquí vamos a modificar más 1.6. La siguiente ya aplicaría el uso de la acción sísmica. La primera sería 1.2 carga permanente más la carga variable, donde esta carga variable viene multiplicada por un factor, la cual de acuerdo a la norma nos indica que el factor de combinación de solicitaciones debidas a acciones variables en las combinaciones 9.3 a 9.5, o sea estas que están aquí, será de 1 excepto en pisos y terrazas y edificaciones destinadas a viviendas, que se tomará como 0.50. Entonces, si vamos dentro del programa y revisamos, nos dice que este valor va a ser de 1 excepto en pisos y terrazas de edificaciones destinadas a viviendas, que se tomará como 0.50. Vamos a suponer que sea una edificación de comercio, por los cuales lo podemos dejar con el valor de la unidad. Si multiplicamos los factores correspondientes de el peso propio y la sobrecarga permanente, y tenemos la participación del 100% del sismo en la dirección de X, faltando agregar el 30% del sismo en la dirección de Y. Modificamos la combinación y luego modificamos su nombre para representarlo correctamente. Luego seguimos con la combinación número 4, que sería similar, solo que se intercambian. Ahora el sismo en Y participa en un 100% y el sismo en X participa en un 30%.
Vamos a modificar aquí 1.2 peso propio más 1.2 sobre carga permanente más la carga variable más el 100% del sismo en Y más el 30% del sismo en X. Le damos OK. Nos quedan las últimas dos combinaciones, donde sería el 0.9 carga permanente más o menos el sismo que vamos a aplicar en cada caso, el cual sería de 0.9 peso propio más 0.9 la sobrecarga 0.9 peso propio más 0.9 sobrecarga permanente más el 100% del sismo en X más el 30% del sismo en Y. Aquí tendríamos peso propio más 0.9 peso propio más 0.9 sobrecarga permanente más el sismo en X más el 30% del sismo en Y. Vamos a la última combinación, donde tendríamos que sería 0.9 peso propio más 0.9 la sobrecarga permanente más el sismo en Y más el 30% del sismo en X. Esto en cuanto a las combinaciones normativas de las solicitaciones para el estado límite de agotamiento resistente. Pero hay algo muy importante que acotar dentro de la norma sismo resistente venezolana, la cual es el factor de SDS, que sería el efecto del sismo vertical, el cual sería un porcentaje del espectro, el cual debe ser sumado y restado al peso propio de la sobrecarga permanente que se aplica en la edificación, ya que este parámetro SDS es representado por el 20% de la aceleración espectral como una componente vertical de la dirección Z. Como estamos trabajando en las combinaciones con el sismos horizontales, entonces la norma nos indica que debemos aplicar este valor, el cual lo tenemos aquí dentro de la representación del modelo de trabajo, el cual este factor SDS es en base a los factores a los valores del método del espectro de respuesta de la edificación, el cual estaría representado en la página 49 del PDF, 35 del documento, donde estaría representado por los siguientes valores: alfa por tita por beta por A0, los cuales los tenemos dentro de las tablas de cálculo que se están trabajando. Este factor SDS, que sería el valor de alfa por beta por tita por A0, para obtener un valor de SDS 0,702, donde este valor se toma dos veces 0.20% por este factor SDS, el cual, como indicaba anteriormente, se representa por el 20% de la aceleración espectral y del peso total de la estructura, el cual debe ser sumado y restado a las combinaciones de carga que tenemos dentro de nuestro modelo. Como nos indica aquí, dice: en las combinaciones de diseño de la sección 11.4.4 de esta norma y las normas de diseño se considera S como la suma del efecto de las componentes sísmicas horizontales SH más los efectos alternantes de la componente vertical sísmica, como se indica a continuación.
Entonces este valor, que va a ser el 20% de este factor SDS, el cual podemos variar en base a los parámetros de la estructura. Entonces tendríamos que este valor lo podemos tomar, lo tenemos aquí en nuestra hoja de trabajo. Tendríamos entonces que ir al programa y donde tengamos los valores del peso propio y la sobrecarga permanente, hacer la correspondiente suma y resta de este valor, que sería el 20% de la aceleración espectral. Entonces vamos a proceder a aplicar este factor sumándolo y restándolo en las combinaciones correspondientes, donde tenemos que la primera sería 1.4 peso propio más 1.4 sobrecarga permanente, la segunda 1.2 peso propio más 1.2 sobrecarga permanente más 1.6 la carga variable, y ellas se aplicarían en las combinaciones que apliquen los sismos horizontales. Entonces iniciamos con la primera, que sería 1.2 peso propio más 1.2 sobrecarga permanente. Le doy mostrar y modificar, y aquí le digo que sería 1.2 más este factor de 0.2 por SDS, el cual sería 0.14. Si voy al programa, le digo entonces que sería 1.2 más 0.14 para el peso propio y también para la sobrecarga permanente. Aquí tendría que cambiar esos valores: 1.34, 1.34, le doy OK. Vamos con la combinación que tenía los valores inversos de los sismos. Aquí también sería 1.34, 1.34, y modifico el nombre de la combinación, le doy OK. Y para las últimas dos combinaciones normativas, que son 0.9 la carga permanente o sobrecarga permanente, se va a restar. Para la mayor se suma y para la menor combinación se resta. Entonces tendríamos 0.9 menos 0.14 sería un valor de 0.76 para ambos. Por lo tanto tenemos 0.76 peso propio, 0.76 sobrecarga permanente, y voy y realizo el mismo procedimiento con la última combinación, que sería 0.76, 0.76, 0.76, y de esta forma tenemos las combinaciones normativas aplicando tanto el sismo horizontal como el 20% de el peso de la aceleración espectral para aplicar lo que vendría siendo la componente vertical en la dirección Z, que debemos aplicarlo de esta forma, ya que en el CIPCAT este procedimiento lo hace el programa de forma automática y no debemos realizarlo ya, sino él hace, de acuerdo a la normativa aplicada, la aplicación de estos factores correspondientes. Le damos OK, le doy guardar. Ya tengo toda la estructura completamente modelada, cargada. Faltaría lo que sería el análisis de la estructura como tal, para chequear todos los valores de la norma sismoresistente venezolana dentro del método de análisis que elegimos, el cual sería un método de análisis estático equivalente, el cual está contemplado dentro de
el capítulo 9, la sección 9.3, en el cual tendremos que chequear el cortante basal, el periodo de la estructura, los efectos traslacionales, la participación de las masas y los desplazamientos de la estructura a través de las derivas, el control de los desplazamientos de acuerdo al tipo de estructura y su factor de reducción de respuesta. Entonces podemos dejar este video hasta aquí para continuar al próximo con lo que sería el diseño y el chequeo de la norma sismorresistente venezolana, que es la que estamos aplicando en este caso.